Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Estoy muy contenta de estar aquí con Ruth Domínguez para que nos explique desde la arquitectura qué significa más allá del aula y cómo la arquitectura contribuye al desarrollo de las niñas y los niños. Lo primero que creo que hay que entender es qué es primera infancia y desde cuándo estamos hablando de esto y por qué el término cobra relevancia en los últimos años. Gracias, Diana. Todo se remonta a cuando las mujeres abandonamos la casa y nos vamos a trabajar. Entonces ahí hay que tomar una decisión de dónde dejamos los niños. Aparecen los primeros centros infantiles y esos primeros centros poco están dedicados al cuidado de ese niño y un poquito como a la formación de hábitos, pero digamos que no algo como tan estructurado. Ahí pues empieza a pasar miles de cosas hasta que llegamos al tema de acuerdos internacionales que nos hacen pensar en términos de derechos de los niños y las niñas que prevalecen sobre los derechos de los adultos, cómo las constituciones de los países y cómo se hacen unos acuerdos nacionales e internacionales en torno de esa primera infancia. Entonces, el término ha migrado desde concebir un niño pequeño, más o menos como que entraba al sistema escolar a partir de los 4 o 5 años, a hoy en día hablar de las condiciones de ciclo de vida para el desarrollo de una personita que tiene entre 0 y 6 años. Este es el periodo de la primera infancia y cómo ese niño o niña es hoy por hoy un sujeto de derechos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todos como familia, padres de familia, sociedad, comunidad, escuela, debemos proveer a esos niños todas las condiciones para que esas personitas desarrollen en esa primera etapa el pleno potencial de sus habilidades, destrezas y cognitivamente. Es importante también porque está, digamos, hablado en todo el sistema. Durante los primeros 6 años de vida se desarrolla el 70% de las personas, de las habilidades, destrezas, potencialidades. Y esto, pues, lógicamente, en un espacio escolar indicado con un buen acompañamiento de las familias, las comunidades, la sociedad, implica que podemos pensar en esas trayectorias educativas completas hasta la educación superior con un impacto importante de estos primeros 6 años de vida. Como ves, una problemática o un asunto tratado muy desde la modernidad, como que es un tema nuevo y quería saber qué necesidades han venido cambiando para los niños, que se ha explorado en su crecimiento, en sus necesidades de vida, cómo han venido cambiando y qué nos puedes decir sobre esa trayectoria que ha venido, que antes no se tomaba en cuenta para nada su ciclo de aprendizaje inicial y ahora pues es una parte fundamental para que los niños tengan una mejor vida y puedan adaptarse y mejor a la comunidad. Mira, en términos del desarrollo, se habla del desarrollo integral. ¿Y por qué se habla de manera integral? Porque un poco más allá de pensar que el tema es solamente formativo, entonces pensamos que es un tema de salud, es un tema que está relacionado también con la parte física, con la parte nutricional. Entonces, esto nos lleva a repensarnos cómo nosotros como sociedad respondemos a ese desarrollo integral de una pequeña personita que es el usuario de nuestro colegio, que es una persona que ha de permanecer y desarrollar sus potencialidades en un entorno escolar. Entonces, digamos que podríamos hablar de esas necesidades desde el punto de vista físico. Entonces, pensar que todo lo que tiene que ver con la parte motora, la parte del movimiento es importante. Los niños en general siempre están en movimiento. 2, una parte de desarrollo cognitivo. Entonces, lo que tiene que ver propiamente con lo que uno aprende formalmente, el tema de las matemáticas, el tema de la literatura, las artes. Entonces,
La manera muy fácil de aprender esto es si podemos explorar, conocer, hacer por nosotros mismos, y estos elementos nos llevan a pensar que hay que superar esa aula. Hay otros espacios y otros elementos de la arquitectura que nos proveen condiciones para hacer esos desarrollos. Otra parte sería la parte socioafectiva. Importante porque como personas necesitamos hacer unas reflexiones internas, individuales, la hacen los niños, necesitan tener su propio espacio, pero también ellos son unos seres comunidad que compartiendo con sus pares, con sus superiores, con niños más pequeños, con niños más grandes, con sus maestras, con sus familias, con su entorno escolar, vamos construyendo ese tejido de sociedad que hace que nosotros podamos desarrollarnos, integrarnos armónicamente en las comunidades. Y un cuarto aspecto es todo lo anterior impacta en que vivimos en un entorno, como sea nuestro entorno, y entonces ese entorno influye en nosotros y nosotros influimos en el entorno. Lo que hagamos con ese niño, digamos la manera como nosotros nos aproximemos a mejorar ese aprendizaje va a significar que ese niño va a tener unos impactos de mejora sobre el entorno y el entorno va a influir sobre él. Entonces, esto pues es también importante. Mediamos. ¿Quién media para que esas necesidades se den? En un primer momento, su entorno familiar, sus padres de familia. En un segundo entorno, el círculo de profesores, que aquí sí es muy importante el tema de ver al profesor como un guía, como un mediador, como un maestro. El siguiente círculo lo hacen los compañeritos. Ya dijimos los más grandecitos, los más pequeñitos, y ellos también aprendemos. Y esto pues conforma una comunidad que realmente transita sobre temas de comunidad de aprendizaje que entre todos nos permite avanzar como país en temas de ciencia y tecnología también, porque entre todos vamos observando unas mejores prácticas, abandonando unas prácticas que ya no nos son suficientes y transitando a unas mejores condiciones para todos. Muy interesante como ese nuevo concepto de la primera infancia y todo lo que nos has explicado hasta ese momento. Me pregunto, es ¿cómo aprende ese niño? ¿Qué hemos vislumbrado últimamente desde esos estudios y desde esa capacidad de poder acompañar al niño? ¿Qué hemos visto en ellos? ¿Cómo el niño se integra a su espacio y cómo recoge su comunidad, de sus profesores o maestros, de sus amigos, de todo su entorno físico? ¿Cómo aprende este niño y cómo nos muestra cómo mejorar e innovar en la arquitectura? Mira, Diana, lo primero que tengo para decirte es que los niños hoy aprenden distinto. Es la primera. Clarísimo. Clarísimo, es lo primero. Entonces, en los jardines pasa de todo. Uno llega a un ambiente, un jardín infantil, y pasan miles de cosas, entonces en conclusión uno pues tampoco está entendiendo muy bien qué pasa. Pero pasan cosas como el juego. Es el primer vehículo para aprender porque le permite a ese niño estar en movimiento, explorar, conocer, hacer él mismo, tener iniciativas, traer del exterior y llevar al exterior sus ideas. Entonces, lo primero, el juego. Lo segundo, la comunicación. Entonces, en esa comunicación encontramos a los niños haciendo unas pequeñas tertulias entre ellos mismos, resolviendo unas situaciones entre ellos mismos, mediando entre unos y otros, hablando, teniendo una interlocución importante con su profesora, entendiendo que llega un padre de familia al entorno escolar y eso es importante, entonces todos se preguntan a qué vino el papá de A, de B. 3, también hay una comunicación muy cercana con las personas que proveen servicios en ese ambiente escolar. Entonces, es un tema de comunicación bien interesante que, como habíamos dicho antes, nos permite que ese ser individual
pase y vaya haciendo su tránsito interesante a ser un ser social. Y en un tercer gran componente, estamos concentrados en desarrollar las artes plásticas como lenguajes expresivos de los niños. Entonces los niños están todo el tiempo desarrollando pinturas, esculturas, están haciendo danza, están haciendo literatura, música, teatro, porque si hay algo importante en la primera infancia es las puestas en escena todo el tiempo. Entonces, dentro de este grupo de las artes plásticas viene y conecta la arquitectura. Tú me preguntas cómo la arquitectura aquí es importante y yo te diría que es ese ecosistema que permite que se conjuguen, que se comuniquen formas, funciones, materiales, distintas escalas para que los niños puedan, más allá del aula, desarrollar sus 5 sentidos. Desarrollo de los 5 sentidos nos va a permitir a nosotros comprender que el edificio, además de tener una forma, debe tener un color, debe tener una intencionalidad, aprovechamos la luz, las cuestiones sonoras, las olfativas, las gustativas, todos nuestros 5 sentidos podrían estar en ese espacio escolar y de esta manera, si nosotros entendemos eso, además como un recorrido, como hemos dicho, más allá del aula, entonces un niño estaría fijando su atención, haciendo ejercicios de memoria, haciendo también ejercicios intuitivos, de percepción, de habituación, porque también quiere llegar a su jardín y sobre todo de motivación. Lo más importante en el tema escolar es tener una gran motivación para llegar mañana, para permanecer, para no querer salir, para mamá, déjame en mi colegio, quiero mis compañeros, quiero mi profesora, quiero aprender. Esto pues también digamos que la arquitectura se media también por aquellos materiales que nos invita también la arquitectura a poder tener las distintas formas, colores, texturas, ambientes y materiales con los que nosotros trabajamos con los niños, materiales no necesariamente estructurados, lo que hemos llamado materiales no estructurados y el mobiliario. Todo eso hace parte de un ambiente enriquecido, te podría decir. Entonces, digamos que como conclusión a mí me queda que el arquitecto hace parte fundamental de la formación o hacemos parte importante de su crecimiento y de su formación, porque entonces nos empezamos a poner nuevos retos en nuestros ejercicios de diseño y lo que tú dices, empezamos a crear como una motivación para el niño. Ya no solo es el espacio, ya no solo es voy a diseñar para que estén cómodos, sino para motivarlo y generarle a él un montón de sensaciones, expectativas, pensamientos, ganas de vivir y de ponerle todo el entusiasmo posible para ir a su colegio, para ir a relacionarse tanto con sus maestros y profesores. Entonces, se me hace que tenemos un papel importantísimo y que estamos en este momento cambiando las reglas del juego para las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. El arquitecto aquí se vuelve una figura completamente decisiva al entender, digamos, esta conversación o aspectos que hemos tocado hoy aquí. Comprender ese enfoque de la primera infancia, especialmente lo estamos tratando hoy, y conformar unos equipos multidisciplinarios, porque no solamente hemos hablado, obviamente, de la forma, sino de otras cosas que pasan allí. Pasan temas de salud, pasan temas de alimentación, pasan temas de muchos temas. Entonces, ¿cómo ese arquitecto además ahora tiene que estar pensando en unas eficiencias desde el tema, desde el punto de vista de los sistemas constructivos, desde el punto de vista del bioclima, desde el punto de vista de los accesos, temas de evacuación, sostenibilidad económica, de mantenimiento? Entonces, él es realmente un constructor de todo ese entorno escolar que nos hace pensar a nosotros que además de las aulas hay que recorrer, hay que descubrir, el niño debe disfrutar, tiene que también tener unos espacios diferenciados y todo esto tiene que ser, en conclusión también, un espacio sostenible, rico, que permanezca en el tiempo,
que lo pueda abordar una institución pública, privada, y porque lo importante aquí será lo conceptual. De otra manera también ese arquitecto hace un planteamiento al final también de cierta manera simple y sencillo, porque me devuelvo a pensar en el usuario. Un niño de 0 a 6 años tiene que poderse ubicar en el espacio relativamente fácil, porque él va desarrollando entre todo también autonomía, independencia, y eso es lo que queremos en el sistema escolar. Entonces, te podría como llevar a esos pensamientos. Cambia la percepción del espacio cuando antes éramos guiados por nuestros profesores y todo era la doctrina de seguir, y ahora somos libres de explorar nuestro mundo, y qué importante y que me da como emoción saber que estamos contribuyendo a que la gente sea más independiente, a que sea más confiada en sí misma, y creo que ese es como el pilar de que la sociedad de alguna manera vaya cambiando sus estructuras tan rígidas y podamos aportarle algo como interesante y mejor pues para la comunidad, que todos crezcamos en percepción de espacios, en percepción de uno mismo y de nuestras relaciones. Ruth, cuando uno es padre, entra a una etapa de transición cuando los niños pasan del cuidado de la casa al cuidado de la escuela. Y es un momento como traumático para uno como padre y por supuesto para los niños. ¿Cómo se podría aportar desde la arquitectura a generar un espacio que tenga una especie como de percepción de confianza para los hijos y para los papás, para que este momento sea más agradable para la experiencia de los niños en la escuela? Eduardo, tocas algo que es tan importante para nosotros como padres de familia, y es dejar a nuestro niño en un espacio escolar por primera vez, llámese un jardín infantil, llámese un colegio. Entonces, ese es un primer impacto, porque uno va con una tensión muy grande: ¿cómo lo dejaré? ¿Llorará? ¿Qué hará? Y el niño va sintiendo esa tensión que nosotros sentimos. Entonces, en el mundo del jardín infantil, si hay algo fundamental, es esa cercanía entre la familia y los niños y la maestra. Entonces, el espacio nos debe a nosotros invitar a dejar a nuestro niño y sentir que lo estamos dejando en manos seguras, en un ambiente rico, donde él va a estar precisamente durante 8 horas o 6 horas del día, relajado, tranquilo, recorriendo en un sistema no estructurado, digamos, formalmente, en un aula, pues en un salón de clase, pero sí estructurado intencionalmente para aprender. Entonces, esa seguridad te la da el maestro, te la da tu niño, que cuando llega a la puerta se encuentra con el amiguito y se olvida que los papás existen, y uno se queda un poco como con el corazón apachurrado, pero contento de ver que su niño está feliz. Entonces, esa nueva arquitectura, fíjate que nos invita a que el primer maestro indiscutiblemente es el padre de familia, y luego viene el profesor. En algunas ocasiones primero está el profesor, lo que diga mi profe, y después está lo que diga mi papá y mi mamá. Eso pasa con los niños. Y en un tercer momento está ese maestro que es la arquitectura. Entonces, la arquitectura nos está invitando a que nosotros como adultos entendamos que el aprendizaje es activo. El niño lo entiende perfectamente. Los que a veces no entendemos somos los adultos, que los queremos a ellos encasillar, pero ellos lo manejan perfectamente. El aprendizaje activo, el aprendizaje que de cualquier cosa pequeña o grande, ellos hacen una escena, una obra de teatro, un proyecto pedagógico impresionante. Entonces, esa es la arquitectura que queremos todos sentir, que nos permita desarrollar toda la potencialidad que tenemos como seres humanos, que nos lleva a ir perfeccionando y encontrando habilidades, destrezas, y eso nos va a nosotros encadenando pedagógicamente en un sistema educativo luego formal. Si lo aprendemos muy tranquilo, lo que tenemos que aprender aquí en la primera infancia,
seguro lo podemos transitar mejor más adelante, estarán nuestros padres, como dices tú, más tranquilos y también los padres de familia en el ambiente de la primera infancia son los primeros invitados a participar de estas experiencias. Normalmente los padres siempre están en el jardín, siempre están en el colegio, siempre están en el bazar, en la puesta en la escena, en la entrega de los premios, en la exposición de los pequeños trabajos, como decíamos hace un rato, de esas artes plásticas que desarrollan los niños, todo hecho por los niños, y eso el sistema escolar lo debe mantener. Un poco se va perdiendo con los años, porque pues ya los niños son grandes y no quieren estar con la mamá, pero ni con el papá tampoco, pero uno quisiera que ese acompañamiento se diera siempre. Es como pensar que los espacios intermedios ya no existen y que todo el espacio se configura para el aprendizaje. O sea, a mí me queda es como todo está llevado a que la gente y los niños, tanto los padres como todos los usuarios de ese jardín, aprendan algo de esa arquitectura. Desde el espacio de llegada, donde dejo a mi niño con la seguridad de que va a aprender, hasta la ludoteca, la biblioteca donde se concentran a estudiar. O sea, todos los espacios tienen que guiarme y darme algún mensaje para que sean espacios estimulantes de sensaciones. Interesantísimo. Es correcto, Dianita. Por último, solo decir que esos espacios también nos llevan en algunos momentos a vincular el exterior. Una ventana amplia, unas cosas de luz, unos sistemas que me permitan a mí estar dentro y observar qué pasa afuera. Y a veces la gente que está afuera y observar, oye, qué pasa adentro. Y eso sensibiliza a la comunidad, nos hace entender que la educación es un compromiso realmente de todos. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.